Continuamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con el doctor Carlos Carvalho. Doctor, en torno a lo que son también estos proyectos de superintendencias, la superintendencia de pensiones y la superintendencia de valores, que la idea es que se anexen al Banco Central del Paraguay. Esto también forma parte de esa agenda de desafíos que estaba comentando en el bloque anterior. Son dos instituciones muy importantes que se estarían sumando a la órbita del BCP. Sí, son dos reformas eh, o dos decisiones, digamos, que creo que son oportunas, eh, oportunas básicamente porque yo creo que las necesidades, sobre todo el tema de pensiones, no admite demasiada dilación. Y son necesarias porque yo creo que las condiciones en las que operan esos mercados demanda, digamos, este tipo de decisión. A mí me parece que la idea, digamos, de que el Banco Central sea, digamos, la entidad donde se eh, localicen, digamos, o que cobije, digamos, a estas superintendencias es natural, básicamente porque, bueno, porque ahí hay muchas sinergias que se pueden aprovechar, porque el Banco Central tiene, digamos, una fortaleza institucional y una autonomía que son necesarias, digamos, cuando uno habla de un esquema regulatorio saludable, eh, y porque también, digamos, tiene, yo creo que las capacidades internas que pueden ayudar en estos procesos de supervisión y regulación. A ver, yo ahí lo que creo es que los análisis tal vez eh, necesiten separarse un poquito, digamos. En el caso de la superintendencia de valores, ahí yo creo que a pesar de que el trabajo que ha hecho la CNB ha sido un trabajo muy positivo y muy bueno, sobre todo en el ámbito técnico, digamos, y el presidente de la CNB, yo creo que es Joshua Abreu, es una persona muy formada y muy capacitada y que ha hecho un excelente trabajo. Yo creo que las condiciones del mercado de capitales hoy demandan, digamos, otro tipo de densidad institucional que la regule, digamos, ¿verdad? O sea, yo creo que el sistema ha crecido en forma importante, ha sumado nuevos actores. Hoy en día tenemos una cantidad importante de casas de bolsa. Eh, y hay que acompañar, digamos, ese proceso de crecimiento, de fortalecimiento. ¿Por qué? Porque un marco y una institucionalidad regulatoria fuerte también de alguna manera transmite credibilidad y permite, digamos, que el mercado a partir de cierto nivel también empiece a crecer, a diversificar, a sumar nuevos actores, a atraer gente de afuera, digamos, y todo lo demás. Entonces yo creo que en el Banco Central eso se va a poder dar, digamos, esa densidad que se necesita hoy en día desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista de la supervisión. eh, yo creo que va a ser mucho más virtuoso dentro del Banco Central, justamente por lo que el Banco Central transmite como entidad regulatoria. También, digamos, yo creo que las sinergias, si bien son mercados diferentes y todo lo demás, yo creo que hay muchas sinergias regulatorias que se pueden dar, digamos, con la propia superintendencia de bancos, que va de alguna manera a favorecer en términos también de transmisión de información y de conocimientos, que va a fortalecer ambas entidades regulatorias. Entonces yo creo que es una buena decisión. Yo la he defendido en el pasado y por lo tanto en estas condiciones actuales con mucho más razón, digamos. El caso de pensiones es diferente, digamos, ahí había una cierta orfandad, digamos, desde el punto de vista regulatorio. eh, y lo que la teoría, digamos, y la evidencia también nos enseña, digamos,
es que toda entidad que administra recursos de terceros, de alguna manera tiene que tener algún mecanismo de control adecuado. En el caso de pensiones, además, es un mercado, es un ámbito, digamos, muy particular, porque no solo administra recursos de terceros, digamos, de gente que hoy en día aporta y que recién se va a jubilar de aquí a 30 años, y por lo tanto los incentivos que operan, digamos, en un marco donde no existe regulación pueden ser complejos. La experiencia de nuestro país nos muestra eso, digamos, tuvimos algunos casos que no deseamos repetir en el futuro, lo tuvimos en el pasado. Y además, digamos, la situación actual de las diferentes cajas, digamos, y instituciones de pensiones ahora ameritan de alguna forma que haya un mecanismo eficaz que controle cómo los recursos de la gente que aporta se invierte de una forma saludable y cómo de alguna manera nosotros preservamos que esos recursos estén disponibles el día que la persona que aporta se vaya a jubilar, que es de aquí a 30 años, digamos. Por lo tanto, tenemos que calzar la temporalidad y todo ese tipo de cuestiones. Hay cuestiones que son muy técnicas ahí. Me parece que el hecho que esté en el Banco Central también le da, digamos, el diseño institucional que tiene que tener todo ente regulatorio. O sea, autonomía, blindaje de la captura de intereses corporativos o políticos, y eso en el BCP se ha visto que ha ocurrido de una forma eficaz. Por lo tanto, creo que también que el hecho que estén ahí es algo deseado, ¿verdad? Es algo bueno. Doctor, ¿ya tuvo la oportunidad de hablar con los técnicos, miembros del directorio del Banco Central del Paraguay desde su designación? ¿Algún contacto previo de cara a lo que sería también ya después lo que sería la asunción en el cargo, por decirlo de alguna manera? Sí, claro, sí, ya he conversado con los colegas del directorio, también con los equipos técnicos del Banco Central. Tengo tal vez la ventaja, digamos, que no me es un lugar ajeno, además de ser un lugar que es muy caro a mis afectos desde el punto de vista institucional, no me es ajeno, digamos, ya cumplí funciones en el Banco Central y por una cuestión, digamos, también de mi formación y de mi impronta profesional, conozco, digamos, en general, ya de hace mucho tiempo, a la mayoría de los colegas que trabajan en el Banco Central, en el ámbito técnico, en el directorio, etcétera. Entonces yo creo que mi comunicación, digamos, con ellos se da de una manera natural y fluida. Ya tuvimos instancias de conversación, instancias, digamos, de diálogo. Todavía en un plano, digamos, de relativa informalidad, porque hay que recordar, digamos, que la nominación, el presidente de la República me ha nominado, digamos, como su candidato, pero la designación final, digamos, para ocupar el cargo tiene que seguir ciertos procesos, digamos, políticos institucionales. Entonces también hay que ser respetuoso y cuidadoso de esos tiempos, digamos, ¿verdad? O sea, por lo tanto, todavía soy un candidato en expectativa, digamos. Claro, pasa por el Senado que tiene que dar el acuerdo constitucional Sí, y posteriormente ahí se confirma. correcto, tiene que pasar, digamos, por la Comisión de Asuntos Constitucionales. El presidente primero tiene que enviar mi nombre, digamos, al Congreso, y el Congreso ahí, el Senado, digamos, tiene que evaluar esa nominación. Primero en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales, después en el plenario, digamos, se somete eso al escrutinio de los senadores. Recién, una vez cumplido, digamos, esos procesos, y si ese proceso de alguna manera culmina de una forma positiva, el presidente puede de alguna manera sacar el decreto de nominación, digamos, Claro, y ahí recién estoy en condiciones de asumir formalmente el cargo como presidente del directorio del claro. BCP.
Claro, doctor, y recordar que hay también un puesto vacante dentro del directorio del Banco Central del Paraguay, una cuestión que también hay que analizar porque el directorio tiene que estar completo para Sí, funcionar correctamente. claro, el directorio tiene que estar saludable, que así ocurra. El directorio tiene que estar completo. Por lo tanto, el presidente seguramente debería proponer mi nombre, que ya lo anunció públicamente, y también su designación, digamos, para ocupar el otro cargo vacante en el directorio. Sí. Doctor, en materia de crecimiento económico, ¿no es un rol propio del Banco Central del Paraguay tener que encaminar el crecimiento económico, pero es una cuestión que nos preocupa a todos? Teniendo en cuenta ya su visión en este nuevo rol que estaría ocupando, ¿qué le parece, doctor, que el Banco Central puede hacer para ir colaborando en cierto modo con lo que es la necesidad de una mayor dinámica económica en nuestro país? Mira, lo mejor que puede hacer el Banco Central para favorecer condiciones adecuadas en la economía es, y que de alguna manera las diferentes reformas operen en un marco de normalidad y que los agentes económicos tomen decisiones óptimas de inversión, consumo, generación de empleo, etcétera, y seguir haciendo bien su trabajo. O sea, los bancos centrales que se, eh, se desviaron, digamos, de sus objetivos naturales, los bancos centrales que se dispersaron, digamos, en su construcción institucional, los bancos centrales que perdieron su autonomía por el camino, los bancos centrales que se distrajeron, yo creo que fueron finalmente malos hacedores, digamos, o malos transmisores de confianza en la economía. Y lo peor que creo que un país puede perder es la confianza en sus instituciones económicas. Entonces yo creo que el Banco Central tiene que seguir haciendo bien su trabajo, tiene que seguir poniendo un foco muy claro y muy firme desde el punto de vista de la política económica y sobre todo la política monetaria en el control de la inflación. Esa tiene que ser siempre la prioridad de todo banco central. Eh, y, eh, y no tiene de alguna manera que perder esa. Yo creo que la mayor contribución que puede hacer el Banco Central es ofrecerle, digamos, a la sociedad y a la, eh, al esquema económico del país, a los agentes económicos, posibilidades de que puedan proyectar o proyectarse, digamos, como individuos o como empresas a largo plazo en el futuro de una manera confiable, ¿verdad? O sea, predecibilidad. Y para ofrecerle predecibilidad tiene que ofrecerle una inflación baja y estable, digamos, ¿verdad? Entonces yo creo que me acuerdo que siempre, hay siempre una discusión de si el Banco Central tiene un rol o no en diferentes instancias, digamos, de la política económica más allá de la monetaria. Y los famosos platillos chinos, digamos, ¿verdad? O sea, si el Banco Central puede perseguir múltiples objetivos. La evidencia demuestra que las veces que eso ocurrió, se perdió cierto control de la inflación, digamos, ¿verdad? Entonces, un Banco Central disperso no es una institución que ofrezca, digamos, condiciones adecuadas. Entonces, el Banco Central siempre opera en los cimientos de la economía, digamos, ¿verdad? En ofrecer condiciones de estabilidad, con equilibrio económico, inflación baja y estable. ¿Para qué? Para que las instituciones que tienen que encargarse de alguna manera de elaborar los planes o de generar las políticas de desarrollo en el país puedan tener la certeza de que esas políticas van a operar en un marco de estabilidad económica, ¿verdad? Entonces, y para eso hay que trabajar básicamente en cada vez tener mejores instrumentos de control de la inflación, operar de una forma eficaz sobre las expectativas y transmitir credibilidad.
¿Por qué? Porque uno puede de alguna manera alcanzar los objetivos que le asignaron al Banco Central, la inflación baja y estable, muchas veces como decía anteriormente, con bajo sacrificio monetario en la medida que uno pueda transmitir credibilidad en la economía. Si la gente cree de que el Banco Central tiene su prioridad en el control de la inflación y de que están garantizados los instrumentos y las condiciones institucionales para que el Banco Central siempre logre situarse sobre la meta, entonces yo creo que ahí la política monetaria va a ser muy eficiente, no solo eficaz, sino muy eficiente en el logro de sus objetivos. Y por lo tanto vamos a estar en un marco podemos estar en un marco de equilibrio y neutralidad. ¿Para qué? Para que el resto de las instituciones, los agentes económicos tomen las mejores decisiones y que favorezcan básicamente el crecimiento de largo plazo, que favorezcan, digamos, mejorar el crecimiento potencial de la economía, que logremos de alguna forma también incidir en la menor volatilidad económica y que el futuro Ministerio de Economía pueda enfocarse de una forma tranquila en el trabajo, digamos, de diseñar los lineamientos de la política fiscal, que es la que impacta más fuertemente, digamos, en términos del bienestar y la calidad de vida de la población, al permitir, digamos, ofrecer bienes públicos que impacten en ese ámbito, y también pensar políticas de productividad y de crecimiento de mediano o largo plazo, ¿verdad? Pero el Banco Central tiene que ofrecer las condiciones para que eso ocurra de esa manera. Doctor, nosotros le agradecemos como siempre su tiempo, su análisis y esperamos contar siempre con su participación en este espacio. Su nuevo rol como presidente del Banco Central del Paraguay justamente es sumamente importante para la economía, para todos estos aspectos que estuvimos resaltando, como el tema de la inflación, los desafíos que se tienen enfrente también para la banca matriz. Entonces, sinceramente, le deseamos éxito y esperamos nuevamente contar con usted en el programa. Muchísimas gracias, muchas gracias. Sí, yo tengo mucha esperanza. Me voy a una institución donde por suerte tengo que sentarme en una silla de alguna forma en la cual se puede pensar, digamos, en el futuro y se puede pensar en cómo ir mejorando las cosas que ya funcionan bien, digamos, ¿verdad? Entonces uno no tiene que plantearse ningún objetivo reformista, reingeniería, de cambiar todo, etcétera. Y eso es no solo una tranquilidad desde el punto de vista personal, sino que también un enorme desafío, digamos, pues en el Banco Central, además de pensar dónde uno puede aportar, digamos, elementos de mejora, tiene que dedicarse a mantener y a preservar lo que de alguna manera se ha construido a lo largo de la historia reciente. Doctor, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ti.